Santiago Cuatro, lo hemos reservado para el final, pero ¿por qué no seguimos comentando lo que veníamos comentando? Es decir, el valor de la palabra en la tradición, bueno, occidental. Sí, sí, recordábamos un diálogo con Pablo Rossi, un diálogo radial, y yo estaba diciendo que, de hecho, en la tradición judía, la palabra irrumpe, por un lado como mandamiento, y por otro lado como sinónimo de la ley. La palabra es la ley. De manera que cuando se pervierte la palabra, cuando la palabra pierde su valor de compromiso ético, aunque abunden los términos, el hombre deja de hablar. Vivimos en un mundo de profundo silencio, lleno de sonidos verbales. Y quizá sea interesante en esta jornada final de hora clave expresar un deseo que es al mismo tiempo un deber. Ojalá la Argentina vuelva a la palabra, ojalá la Argentina vuelva a la ley, ojalá hablar deje de ser un abuso del lenguaje para ser la expresión de una sensibilidad cívica. Borges dijo un día que nosotros tenemos el deber de la esperanza, no la posibilidad, el deber. Y si tenemos el deber de la esperanza, es porque la esperanza no necesariamente para ser auténtica tiene que surgir en nuestro espíritu como algo espontáneo. Debe surgir como un mandato. En el fondo la política no es sino, bien entendida, el triunfo constante sobre el escepticismo. Porque si no es el triunfo constante sobre el escepticismo, lo que cae con la política es la humanidad del hombre. Corremos un riesgo, es el de desaparecer subsistiendo, produciendo sonidos verbales uno tras otros, olvidando que la palabra es compromiso con la ley. Es decir, en lugar de la palabra reina el ruido. Reina el ruido, ese aluvión verbal que se puede llamar cadena nacional, mentira que pretende pasar por verdad, presunción, jactancia, autosuficiencia, monopolio del sentido de los términos. El Papa nombró 15 enfermedades del clero. Tenemos el deber de denunciar nuestra patología nacional. Llegamos a fin de año enfermos y conscientes de nuestra enfermedad, convalecientes, anhelantes de un intento de reconstrucción de nuestra salud. Y me parece bien, me parece que así debe ser. Tenemos el deber de reconstruir el significado de la palabra, del diálogo. Se hablaba aquí hace unos minutos de una manera central para mí de lo que significa el prestarse al intercambio de ideas con otros que aspiran a lo mismo que nosotros, que es a representar la nación. Eso se llama diálogo. El diálogo no garantiza nuestro éxito, pero prueba nuestra dignidad cívica. Esto es lo que tenemos que recuperar, la posibilidad de transmitirle a la gente la convicción de que es en el espacio de la dignidad donde se juega, gane quien gane, la representación popular. Santiago, cuando enhebrábamos en la conversación preliminar, contaba que en el diálogo radial, en una víspera de la Navidad, partimos del Papa Francisco. Y se me ocurría que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, parece más ocupado en ser entendible que en ser infalible. Por eso la cuestión de la palabra, y recién acaba de plantear esto que lo dijo con una actitud quirúrgica, Francisco, enumerando los 15 males del clero, habló del Alzheimer espiritual, ¿no? Es una inmensa oportunidad, una esperanza en movimiento, la de tener un papa que, independientemente del líder religioso de los católicos apostólicos romanos, es ya un líder universal. Claro, porque ¿cómo procede Francisco? Lo recordábamos. Yo diría que Francisco procede autocríticamente y críticamente. Se vuelve hacia el corpus de la Iglesia
y les pide que despierten a quienes la representan. Luego mira a su alrededor, mira a los líderes políticos del mundo y les dice: la corrupción puede transformarlos en espectros. La corrupción puede hacer de ustedes ausentes parlantes. La decadencia empieza en el momento en el cual la autocrítica desaparece. Y él ejerce la crítica y la autocrítica en un vaivén incesante, y lo que le da credibilidad es la autocrítica. Ahora me gustaría expandir la idea de que el Papa actual es en el fondo un líder no estrictamente religioso, no es porque es el líder de los católicos, representa un liderazgo de otro alcance, ¿no? Un liderazgo sanador, cívicamente sanador, imprescindible en una hora de Occidente en la cual la ética está sepultada por un eficientismo vacío y por una premura, como señalaba Lilita Carrió, por el mero presentismo, por la mera actualidad, por la mera coyuntura. Este hombre viene del futuro hacia el presente con un repertorio de ideales que pone en acción en su discurso. Y viene a decir: cuidado con provenir solo del pasado, porque el pasado nos lleva a la repetición, esa experiencia no metabolizada. Para que podamos metabolizar nuestra experiencia de lo sucedido, es imprescindible tener ideales. Los ideales son los que permiten confrontar lo que hemos aprendido con lo que debemos aprender. Yo creo que estamos en un momento muy notable de la historia de la cultura occidental, porque hasta hace unas décadas el temor era que la tierra volara en pedazos. Hoy ya no es ese el temor. Hoy el temor es que el hombre dure pero no sobreviva. Es decir, que pierda dignidad. Dignidad es capacidad de encuentro con el otro, partiendo de esta premisa revolucionaria: me sos indispensable porque no me soy suficiente. Me sos indispensable porque no me soy suficiente. Necesito del otro para ser. Esto parece pura retórica, palabras de la poesía. Ahora, ocurre que la poesía nombra lo esencial, porque la Argentina, entre otras cosas, está enferma de la convicción inversa: me sos prescindible porque me soy suficiente. Santiago, ¿cómo sanamos el uso de las palabras? ¿Cómo saneamos y sanamos como hablantes, pero también en el espacio público, de la perversión de la palabra? Yo creo que es indispensable retomar el ideal de la educación. Comprender que la Argentina está enferma de irresponsabilidad elocutiva. Enferma, porque cualquier cosa se puede decir en cualquier contexto y de cualquier manera. Necesitamos recuperar la idea de que somos lenguaje y que el destino de las palabras es el que corremos nosotros. Somos lo que hacemos con las palabras. Por lo tanto, la educación tiene muchos deberes más fundamentales que el de correr a toda prisa hacia el mercado llevados por el ideal del eficientismo. Tenemos que construir personas, seres responsables de lo que dicen. Seres responsables de lo que dicen. El sentido de la responsabilidad por el lenguaje no es otra cosa que el sentido de la convivencia. Parece elemental. Claro, cuando yo estoy hablando, le estoy hablando a otro. Sí. Diga lo que diga, estoy siempre con otro, a unas solas. Y me estoy reconociendo que necesito del otro para completarme. Sí, indispensablemente. Hay algo muy importante. Hoy la Biblia abundó en el relato de Lilita, ¿no es cierto? Pero hay algo muy interesante, ¿no?, en el relato bíblico, que es esta idea fundamental del origen de Eva. Si Eva es extraída de la costilla de Adán, lo que le queda a Adán es un gran vacío para que aparezca otro. Donde estaba su costilla no hay nada, se lo cubre con carne. Pero para que haya otro, algo le tiene que faltar a uno. Esto es política.
esto es política, esto es democracia y esto es república. Porque finalmente el ideal republicano, caracterizado también por Lilita como el más difícil y el más alto, no es otra cosa que el ideal del esfuerzo por una convivencia, siempre necesaria y siempre insuficiente, pero en la medida en que lo necesario es inalcanzable en sentido absoluto, podemos hablar de verdadero progreso. Que mi última observación, que lo convierto en pregunta, Mariano siempre se ha referido, y hoy lo ha hecho nuevamente, a que el temor al vacío, a la anarquía, a la disociación, fundamentó el unicato, el autoritarismo, la dictadura, el caudillo, el mandamás. Mariano dice, con el peso de su reflexión generacional a cuestas, que estamos alumbrando un aprendizaje de eso. ¿Te parece? Deberíamos poder capitalizarlo y alumbrar un aprendizaje, pero para que el aprendizaje se evidencie como aprendizaje, para que podamos tener la evidencia de que es un aprendizaje, es necesario, me parece a mí, que la oposición descubra algo más importante que la competencia electoral, que es la necesidad de la república. Si por república entendemos una convivencia asentada en la ley y en la solidaridad. ¿Por qué hay pobres en la Argentina? No es indispensable. Lo que ha dicho la Iglesia hace unos meses es que en la Argentina haya pobres es un escándalo. Claro, pero los pobres están también entre los ricos. Los pobres, los grandes pobres de la Argentina, son esos miserables que no comprenden que la política es el ejercicio de la justicia social y quieren seguir practicando el delito. Entonces, estamos en vísperas de elecciones. Cuidado, cuidado, que la ciudadanía sabe quién le miente y quién no le miente. Cuidado porque estamos demasiado frustrados ya como para tener esperanza. Y si queremos que la esperanza resurja como deber, lo primero que tenemos que hacer es mostrarnos responsables de lo que decimos. Para eso se me ocurre que habrá que detectar con mucha claridad y estar muy alertas sobre los falsos profetas de la República. Sí. Porque al principio decíamos que en la Argentina se ha elocutivamente anunciado la República y se la ha defendido y se la ha prometido, pero ha sido una república sin pueblo. Una república sin pueblo y un populismo sin república. Hemos oscilado en eso. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien. Así está muy bien caracterizado, me parece a mí, la tarea con la que ingresamos al año próximo. Empecemos, si tenemos suerte, empecemos una transición hacia ese punto medio donde república y pueblo, en el marco de la ley y la responsabilidad, puedan dar sus primeros y nuevos pasos. Si esto llegara a ocurrir, podremos dar los segundos. Pero lo mejor que le deseo yo a mi país es que el año próximo no se realice la redención. Yo quisiera que la redención sea una larga tarea sostenida en el tiempo para que un día los sistemas que caracterizan una democracia republicana en el orden jurídico, político, económico y social aparezcan como un compromiso transgeneracional. Muchas veces se dice nosotros no lo veremos. ¿Por qué deberíamos verlo? Mientras haya quien lo asuma, vamos mejor. Santiago, muchas gracias por estas reflexiones. Gracias y lo a usted, mejor María. para vos. Muchas gracias. Y para el año que viene. Para todos ustedes. Y gracias por esta hora clave. Y un deseo final, que estemos aprendiendo. Eso es, que estemos aprendiendo. Nos queda mucho para aprender. Por suerte, porque tenemos donde había una costilla, un vacío. Parece una charla de carnicería, pero no lo es. Gracias, Santiago. A vos. Mejor año para el próximo, para todos.